Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gozo estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hemos venido haciendo una pequeña reflexión de la oración de San Francisco, como en la búsqueda de encontrar soluciones espirituales a nuestros problemas. Ya vimos la primera parte, cómo hacer y ser un instrumento de la paz de Dios, que donde haya odio siembre tu amor, que donde haya ofensa tu perdón, que donde haya duda tu fe. Y hoy vamos a hablar sobre la esperanza, que donde haya desesperación ponga esperanza. Curiosamente, al amor, a la fe, a la esperanza se les llama virtudes teologales. ¿Por qué? Porque fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, con nuestra oración, con nuestro sacrificio. Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar como hijos de Dios. O sea, ¿qué es virtud? Es una disposición habitual del hombre, adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. La virtud, para que sea virtud, tiene que ser habitual y no un acto esporádico o aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, de pensar, de reaccionar, de sentir. Lo contrario a la virtud, que sería el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos contrarios al bien. La fe, la esperanza, el amor o caridad, como quieras llamarlo, deberían de ser el hábitat y la atmósfera en que respira el católico, bajo pena de asfixiarse y ahogarse con el smog materialista de nuestro mundo. Para entrar de lleno directo a la esperanza, vamos a hablar un poquito, vamos a leer en Romanos 15:13, que el Dios de toda esperanza los colme de alegría, gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por medio del Espíritu Santo. Fíjate, Anthony de Mello, en su libro The Way to Love, compara el sereno y sencillo esplendor de un capullo de rosa y dice, ve a una rosa y compárala con las tensiones de tu vida. La rosa tiene un don que tú no posees. ¿Cuál es ese don maravilloso? Está totalmente satisfecha de ser ella misma. La rosa no ha sido programada para estar insatisfecha consigo misma. Por eso no tiene la menor necesidad de ser otra cosa más que rosa. Por eso posee la gracia natural y la ausencia de conflicto interior que entre los humanos solo se encuentra en los niños y en los hombres muy santos. Les he venido diciendo que la causa por la cual Adán y Eva perdieron el paraíso fue la inconformidad. Porque si teniéndolo todo, Adán y Eva, teniéndolo todo, se hubieran conformado con lo que tenían, no hubieran, o sea, si no hubiera encontrado el diablo una pequeña inconformidad, Eva no hubiera podido ser tentada. Por eso, la esperanza, aparte de ser, es una virtud, es un sentimiento de optimismo. Es un pensamiento que dice que las cosas mejorarán, que no siempre serán tristes, que hay una manera de superar las circunstancias presentes. La esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente y que de alguna manera en algún lugar existe un remedio y encontrarás ese remedio si sabes abandonarte en Dios. Curiosamente hay un dicho mexicano que dice que no hay mal que dure 100 años. Cuando decimos esta frase de la oración de San Francisco, pedimos fuerzas para dar esperanza a quien está desesperado, pero sobre todo
para poner esperanza en nuestras vidas cuando estamos desalentados. Porque cuando tú empiezas a visualizar la esperanza, ¿qué va a pasar? La desesperación y el sufrimiento ya no van a tener nuestra atención. La desesperación es una actitud que se experimenta en la mente. Es una manera de mirar una situación de la vida y sentir que no hay esperanza alguna. Es como cuando dice una persona que para en el mundo porque aquí me bajo, o sentir que hasta aquí llegué. Nunca se nos olvide, a todos los que somos bautizados, que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. No existe la desesperación en el mundo porque no puedes traer un cubo lleno de desesperación a tu casa. Solo hay personas que tienen pensamientos desesperados. Es importante comprender esto. En tu vida y en la de los demás puede haber muchas circunstancias deplorables, sin embargo, en sí mismas no son más que circunstancias. La desesperación misma es un proceso mental que se apodera de ti y te hace ver que una situación es espantosa. Cuando reconoces que la desesperación es una actitud mental, inicias el proceso tienes que entonces iniciar el proceso de poner esperanza en esa imagen de desesperanza que se han formado en tu interior y se disolverá. Es imposible que la esperanza y la desesperación existan al mismo tiempo. La una elimina a la otra. A menudo y desgraciadamente a veces le sucede y nos sucede a mucha gente, la desesperación llega a anular la esperanza. Por eso en esta oración de San Francisco, en esta frase, pedimos fuerzas para invertir este proceso y borrar la desesperación con una visión de esperanza. Si lo piensas, verás que a través de la esperanza, cuando tú pones tu atención en la esperanza, vas a lograr quitar ese pensamiento o esa visión de desesperación. Lo que pasa es que si te identificas con que la vida es difícil, pues eso es precisamente lo que vas a experimentar. Hay una ley que le llaman la ley central del universo que dice: serás lo que pienses. Un ingrediente básico de la vida espiritual, de hecho, el primer fruto del Espíritu Santo es la alegría. Y la alegría está basada en esa visión de la vida esperanzada y optimista. Si estás en este nivel superior de optimismo, es probable que digas: hoy estoy realmente animado. Tienes que recordar día a día que Dios es bueno, que todo lo que creó es bueno. Por lo tanto, la desesperación o el pesimismo son creaciones de tu mente, no de Dios. Y es una creación de tu mente porque crees que estás separado de Dios. De hecho, la desesperación o el desaliento es una aflicción, es un alejamiento de Dios. ¿Cuál sería una solución espiritual a la desesperación? Pues lógicamente ponerte en contacto consciente con Dios y confiando en ese contacto. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Se disolverán las imágenes de negatividad y pesimismo. Recuerda, para Dios no hay imposibles. Recuerda que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Tenemos que transmitir esto hacia los demás, sobre todo a los que viven en callada desesperación, porque solo estando en presencia de Dios puedes influir en los demás con un espíritu de esperanza y alegría. En realidad te conviertes en faro de esperanza, mostrando el camino para que la gente y tú se desprendan del apego a la tristeza y a la desesperación. Me gustaría platicarles un ejemplo. Hace mucho tiempo, cuentan por ahí un cuento, un hombre deseoso de cumplir con un sueño se puso a construir un faro en medio del desierto.
Todos se burlaban de él, le llamaban loco. Le decían, ¿para qué un faro en medio del desierto? No se vaya a perder algún barco entre tanta agua. El hombre no hacía caso, seguía callado, haciendo su labor. Mientras que alrededor la gente no hacía más que criticarlo, burlarse de él. Un día, por fin acabó el faro. Un día en el que la luna no deseó salir a pasear por la noche y donde las estrellas parecían haberse ausentado con la luna. En la noche sin luna y sin estrellas, el espléndido rayo proyectado por el faro empezó a girar en las tinieblas del aire. Y sucedió que en el momento en que el faro comenzó a dar luz, surgió de pronto en el desierto un mar, y en el mar hubo buques transatlánticos, vuelos de submarinos, de ballenas, y puertos y mercaderes, y piratas y holandeses errantes, etcétera, etcétera. Y sucedió que todos aquellos que no creían en la misión del constructor no daban crédito a los ojos que veían, e incrédulos ponían vanas justificaciones a lo que ante sí se mostraba. Asombrados, esta gente poco a poco reconocían y alababan la labor del constructor, quien en todo momento sabía que si alguien enciende una luz en medio de la oscuridad, al brillo de esta luz surgirán muchas maravillas. Esta luz en medio de la oscuridad se le llama esperanza. Parece absurdo decir que alguien quiere estar apegado a su tristeza, pero desgraciadamente es así. Hay gente muy apegada a su tristeza, a su desaliento. Un largo proceso de condicionamiento a sentir que la vida es injusta, que otro es responsable de mis penas, que nadie realmente me entiende. Todo esto conduce inevitablemente a pensamientos continuos de desesperación. Aferrarse a estas ideas mantiene a la persona anclada en la autocompasión, que a la larga se convierte en odio a sí misma. La razón para mantener esta situación de apego a la tristeza es que el individuo no tiene que correr el riesgo de aceptar la responsabilidad de su tristeza, de su desesperación, o no tiene que cambiar pautas de su vida. Es un puerto seguro que le permite sufrir con comodidad. Es extremadamente corriente que la gente construya su vida con la idea equivocada de que sin ciertas cosas o sin ciertas personas no pueden ser felices o libres. Es casi como si estuvieran programados para ser infelices. O sea que su actitud es: sin mis cosas o sin una persona en particular o sin dinero o sin amistad, estoy destinado a estar triste. Y así se condicionan a creer que la escasez es una excusa para la desesperación. Todos hemos asumido en cierta medida estas creencias y en consecuencia hemos desarrollado diversos grados de apego. Aquí es donde se origina la desesperación. ¿Por qué? Porque justificamos la tristeza por lo que nos falta o quien nos falta. En realidad, si se fijan, experimentamos satisfacción cuando alcanzamos una meta, un objeto, y en cambio experimentamos ansiedad cuando lo estamos perdiendo. Y la ansiedad me lleva a la desesperación cuando lo pierdo. Siempre les he venido diciendo que mi abuelita decía que existen dos tipos de personas, los listos y los tontos. Los listos saben ser felices con los que tienen y los tontos andan viendo qué no tienen para ser infelices. Yo siento que con el fin de superar este siglo de apego, debemos recordar la diferencia entre nuestro ego y nuestro yo espiritual, que es la humildad. La voz del ego siempre está impaciente por dominar con pensamientos como: yo soy lo que tengo, yo soy lo que hago, yo soy lo que los demás piensan de mí.
Yo siento que si puedes permanecer callado un rato suficiente, la voz de Dios va a penetrar en ti con mensajes como ninguna de estas cosas, hijo, te va a aportar felicidad, son ilusiones. Yo soy tu única fuente de paz. Tenemos que entender que escuchar a Dios es la única solución espiritual a todos los problemas relacionados con los apegos. Para ser auténticamente feliz solo tienes que hacer una cosa: desprogramarte, resetearte, desatarte de esa forma permanente de tu apego a diferentes personas, circunstancias o cosas. Ahora recuerda, el apego no es un hecho, es una fantasía que hay en tu cabeza y que tú has llegado a creer que es real. Es posible vivir sin apegos. No sé si vieron la película de Dumbo. Dumbo estaba pegado, creía que no podía volar si soltaba la ramita que traía en su trompa. Y eso nada más era un apego. Practica el no decir ni pensar que debes tener a cierta persona o ciertas cosas para estar libre de la desesperación. Sustituye esas frases por la actitud que adoptas, por ejemplo, ante una puesta de sol, el vuelo de un pájaro, un jardín florido. Te gusta por lo que son, la liberas de toda exigencia y disfrutas con estas cosas sin aferrarte. Haz esto con las cosas y personas que viven a tu alrededor y vas a ver y vas a entender que la desesperación depende de los sentimientos, de no tener lo que necesitas. Para deshacerte del apego a las cosas solo tienes que eliminarlo, recordando una y otra vez que crees erróneamente que la causa de tu desdicha es que te falta alguien o algo. La desdicha, la desesperación, son ideas que tú creas, que tú originas. Tenemos que quitarnos el apego a las personas y a las cosas. ¿Cómo? Pues amando incondicionalmente como Dios nos ama, que es incondicionalmente sin apegos. O sea, en resumen, la manera de eliminar la desesperación es liberarte de esos apegos, de relajarte, sabiendo que tu yo no necesita de nada ni de nadie para realizarse más que de Dios. Entrar en el campo de Dios, en el que no hay apegos, te proporciona la esperanza de superar la desesperación. Esto no significa amarlo todo. Bueno, diría Anthony de Mello que a veces hay que amar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te ofrece la oportunidad de presenciar y no recibir la desesperación. Se van a fijar cómo San Francisco, una forma de estar siempre lleno de esperanza, fue desde que sintió el llamado de Dios, se despojó de todo, aún de la ropa que llevaba. O sea, si dejas de identificarte con el mundo material, vas a dejar de sufrir, porque ya no eres vulnerable a la aflicción, al sufrimiento, a la desesperación. Te vas a volver testigo y como testigo ya no eres vulnerable, porque te ves a ti mismo desde un lugar diferente, como si vieras una película, una obra de teatro. Por eso es importante emplear la actitud de observador para ayudar tanto a ti como a otros que están encerrados en el tormento de su desesperación a ver las cosas de manera diferente. Dile a alguien que esté desesperado que dé un paso atrás mentalmente y se fije en lo que ve. De este modo vas a ayudar a la persona a desviarse de la desesperación para pasar a la observación. Por eso, bueno, en psicología existen los 4 puntos perceptuales, ver las cosas desde como yo las pienso, se llama la primera posición, la del actor, como yo pienso, creo y siento, que esa nunca te la recomiendo mucho. Segundo, la del interlocutor, ponerme en los zapatos de la otra persona. Tercera posición, la del observador, ver los toros desde la barrera. Esta es una de las maneras más claras para salir de la desesperación. Cuarta posición,
que es la mejor, ver las cosas como Dios las ve. Piensa en esto. El sufrimiento termina cuando dejas de pensar en ello como sufrimiento. En palabras de un hombre, un gran filósofo, decía: si aprendes a alegrarte del sufrimiento, si crees que todo lo hace Dios para mejorarnos, si recibes con agrado el dolor como mensajero de Dios que te recuerda a Él, entonces el dolor ya no es dolor, sufrir ya no es sufrir. Cuando reflexiones sobre estas palabras, asegúrate de recalcar la conclusión: el dolor y el sufrimiento no existen cuando se contemplan desde la perspectiva de Dios. En Romanos 8:28 nos dice San Pablo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Es decir, cuando entras en el campo espiritual, las cosas por las que sientes desesperación se disuelven. Lo que tú llamas sufrimiento en realidad es una maravillosa bendición. Te enseña a volver a Dios, a elevarte a la presencia del Espíritu Santo en tu vida y a introducir a ese espíritu amoroso en el panorama del momento presente. Tenemos que aprender que el propósito de lo que nosotros denominamos sufrimiento es quemar el ego, es hacernos humildes, purificarnos. Si cuando nos hallamos en pleno sufrimiento supiéramos que esa experiencia es necesaria, que nos conduce a un avance espiritual, podríamos disfrutar con ese sufrimiento. Si pudieras pararte cuando estás sintiendo desesperación y enviar amor, ya no lo considerarías desesperación. Al entrar en la frecuencia del amor para soportar el problema, anulas la ilusión de pensar. En resumen, ya no gimes, ya no lloras por las miserias de la condición humana, sino que las transformas a través del amor de Dios, de la fuerza y la vitalidad que ya están presentes en ti. Esto es poner esperanza donde hay desesperación, poner una solución espiritual a la ilusión de la desesperación como problema. Hablando en términos relativos, la depresión es un fenómeno contemporáneo. Hoy en día se habla más que nunca de la depresión. Se calcula que hasta el 20% de la población de las naciones desarrolladas sufre depresión. Y este fenómeno tiene grados. Y la depresión clínica es la más grave, y es cuando la persona que la padece no puede realizar sus actividades cotidianas y hasta tiene ideas de suicidio. Todo esto debido a un monstruo llamado depresión. Sin embargo, me gustaría decirles que la depresión en sí misma no existe. No puedes llevar a tu casa una caja de depresión para examinarla, limpiarla y eliminarla de tu vida. No hay depresión por sí misma, solamente hay personas con pensamientos depresivos. Ciertamente hay personas que están convencidas de que sufren depresión. De hecho, hay toda una industria farmacéutica dedicada a la producción en masa de medicamentos para combatirlas. Y lógico, en muchos casos la medicación reduce los síntomas de la depresión, de la desesperación, como por ejemplo la falta de apetito, de sueño y la sensación general de tedio. Algunos, de hecho, la mayoría de los profesionales dicen que la depresión es psicológica, otros en cambio insisten que es un desequilibrio químico. Pero una cosa es segura, en nuestro mundo occidental industrializado creemos que la depresión es un problema real. Osho, un escritor, decía que el problema de la depresión no existe en los países subdesarrollados, en los países pobres. ¿Por qué? Porque la gente aún tiene esperanza. Que la depresión solo se da en los países desarrollados, donde se tiene todo lo que siempre se ha deseado, donde han alcanzado sus metas, y alcanzar la meta es la causa de la depresión. Ahora no hay esperanza, mañana es la oscuridad y pasado mañana aún será más oscuro. Hasta aquí lo que escribe Osho.
Si te han enseñado a creer que tu valor radica en todo lo externo, cuando empiezas a sentir que ya no tienes nada más que ganar, que has satisfecho todos los retos de tu vida y ves que puedes tener todas las cosas materiales que quieres, pierdes la chispa que te mueve a vivir. Puede que tengas o que no tengas todas las cosas. La cuestión es que estás en un tiempo y una cultura que te estimula tu deseo de competir para tener más, aunque eso no tenga sentido. En una sociedad que enseña a buscar frenéticamente el dinero, tanto que empiezas a retrasarlo todo, incluso el contemplar la belleza, la grandiosidad de la naturaleza, de contemplar a los seres humanos, a la vida eterna. O sea, dejas a un lado la vida espiritual, dejas de comulgar con Dios a través de su palabra, de los sacramentos, de la oración, para ganar dinero, aunque el dinero no te da satisfacción. Cuando das más importancia a Dios y aprendes a amarlo sobre todas las cosas y dejas que el amor, la paz, el gozo, la alegría de Dios vivan en ti, nunca conocerás la debilidad de la depresión. La depresión viene porque has dejado a un lado a Dios por perseguir el dinero, con la creencia errónea de que puedes comprarlo todo. Y lo peor es que llegas a descubrir que no puedes comprar lo que más anhelas. Si dedicas toda tu vida a aquello que en el fondo sabes que no tiene sentido, pues das vida al proceso mental que conocemos como depresión. Ciertamente la depresión es una ilusión, pero no obstante, desgraciadamente es algo en lo que crees. Y poco a poco, este estado mental infectará todo lo que está cerca de ti, y lo peor es a tus propios hijos, a tu pareja. Ellos creerán en esta ilusión, en la depresión. Todo reaccionará a los pensamientos de la depresión, de la desesperación, de la tensión, de la preocupación, del miedo, y lógicamente la salud del cuerpo empezará a resentirse. Creo que muchas veces has oído esto, pero el dinero te puede comprar la cama, pero no el sueño, la comida, pero no la digestión, el libro, pero no la inteligencia, el lujo, pero no la belleza, una casa, pero no un hogar, el remedio, la medicina, pero no la salud, la convivencia, pero no el amor, la diversión, pero no la felicidad, el crucifijo, pero no la fe, un lugar en el cementerio, pero no en el cielo. Recuerda lo que nos dice Mateo 6:33 y lo que nos dice varias veces el Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpate primero por las cosas de Dios. Quizá no siempre te va a dar todo lo que le pidas, pero siempre te va a dar todo lo que necesites. Cuando alguien sufre depresión, lo identifica o lo diagnostica como desequilibrio químico y saca la conclusión de que tiene que hacer que esa química recupere su nivel de armonía natural, y entonces empiezan a llenarse de medicamentos y a meterse productos químicos en su cuerpo. Y ven algunos cambios, pero, a lo mejor ven menos desesperación, menos tensión, pero llegan a la conclusión, y lo peor es que mucha gente llega a la conclusión de que la depresión se cura con drogas o productos químicos. Yo creo que primero tendrían que haber empezado por preguntarse, ¿por qué mi mente, mi cuerpo se ha desequilibrado? La depresión, al igual que el estrés, lo generamos con nuestra actitud. Podría ser que el elemento verdaderamente importante para dar una solución espiritual a este enorme problema de la depresión es la esperanza. Te animo a que sustituyas la implacable búsqueda del dinero que no puede comprar la felicidad por la intención de crear una experiencia de Dios más profunda y más rico. Si lo haces,
la esperanza va a sustituir literalmente a la desesperación. La depresión clínica o de otra clase ya no va a ser posible frente a tu experiencia de Dios. También sé que cuando dejamos de confiar en los índices externos de éxito y comprendemos que todo lo externo nos despoja de nuestra capacidad de vivir a un nivel espiritual, sustituimos la desesperación por una renovada esperanza y ahí la depresión es imposible. Te voy a dar algunas sugerencias para poner esperanza en tu vida y en cualquier cosa que se parezca a la desesperación, la tristeza o la depresión. Sugerencia número 1. Empieza por disfrutar del no apego. No apego. Elevando tu propia conciencia, puedes amar sin estar apegado. Un amor apegado crea desesperación, porque la fuente de tu realización y felicidad reside en otra persona. Si esta otra persona se niega a cooperar del modo en que crees que debería de hacerlo, caes en la desesperación. En cambio, si tú esperas solo todo de Dios, nunca vas a caer en la desesperación y vas a lograr amar a los demás por lo que son, sin decirte que te vas a quedar desolado si lo pierdes. Decía nuestro Señor en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. No entiendo cómo una persona que estuvo 20 o 30 años sin esa pareja, ahora después de estar viviendo con esa pareja 10 años y esa pareja le deja, siente que ya su vida no tiene sentido. ¿Dónde está? A ver, Anthony de Mello tiene 2 afirmaciones extremadamente poderosas. Dice, primera afirmación, no estoy apegado a ti. Simplemente me estoy engañando para creer que sin ti no seré feliz. Segunda afirmación, te dejo libre de ser tú mismo. Piensa lo que quieres. Entrégate a tus gustos. Sigue tus inclinaciones. Compórtate como te plazca. Ve qué hermosas afirmaciones. Cuando sigues estas 2 recomendaciones, ya no tienes la necesidad de estar controlando al otro. Observas que la persona se vuelve importante para ti, del mismo modo en que un arcoíris o un concierto, que son agradables en sí mismos. Y entonces vas a amar incondicionalmente, el amor se intensifica, toda desesperación se disuelve y tienes esperanza en un lugar donde el dolor que el apego provoca. Yo he visto, de hecho tengo una vecina que se volvió loca porque el esposo la dejó y tú dices, qué barbaridad, ¿cómo entregarle a otro la responsabilidad de mi felicidad? Segunda sugerencia, refuerza en tu vida la esperanza en lugar de la desesperación. No fomentes la desesperación jugando el papel de víctima, ni teniéndote lástima, ni conmiserativo con los que están deprimidos. De pobrecito o pobre de mí, pobre solamente del diablo porque no puede ver a Dios. Recuerda momentos pasados en que sentías esperanza. Trata de recrear estos pensamientos, estos sentimientos que experimentaste en esa fecha. Y con ello te vas a dar a ti mismo un mapa para salir de tu desesperación. Reforzando la esperanza, actuarás según esos nuevos pensamientos y sentimientos. Tercera sugerencia. Ríndete ante Dios, llama a Dios, abandónate en su amor, literalmente entrégale la desesperación. Puedes poner fin a una experiencia de desesperación tomando la decisión de entregarte a un momento de oración silenciosa. Únicamente diciendo, por ejemplo, Señor, no puedo afrontar esta situación sola, sé que estás ahí conmigo. Esta sencilla oración va a aliviar de inmediato tus sentimientos de desesperación. Es una manera de liberarse de la idea
de que no hay esperanza alguna. El Señor nos dice en Filipenses 4:4, en cualquier circunstancia recurran a la súplica, a la oración, a la acción de gracias, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les inundará el corazón. Curiosamente, al pedirle a Dios que Él intervenga, vas a dar un paso fuera de tu desesperación y le vas a dar la mano a Dios simbólicamente, como se la dio Pedro cuando se estaba ahogando. Pero Dios dice muy claro, pidan, Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Nunca dijo piensen y se les adivinará. Cuarta sugerencia, actúa como si la esperanza que tienes en el alivio de la desesperación ya estuviera ahí. En Marcos 11:24 nos dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y las obtendrán. O sea, en lugar de tu reacción normal de mantenerte inactiva, de hablar sin esperanza, de quejarte, de renegar, de encontrar defectos, de sentir autocompasión y pesimismo, crea una imagen de cómo te gustaría que todo funcionara y comprométete firmemente a actuar como si lo que deseas ya estuviera ahí. Si los papás hicieran esto en lugar de desesperarse por una tendencia particular o conducta de sus hijos, lógicamente que vivirían con más paz. O sea, ¿qué tiene que hacer un papá o una mamá? Pues primero tiene que visualizar la situación y luego empezar a tratar a los hijos como si ya se hubieran curado de ese vicio, como si ya hubieran logrado lo que es mejor para sus intereses. Y tercero, actuar en consecuencia, porque esta es la imagen mental que se tiene de ellos. O sea, primero, ¿qué va a suceder cuando tú ya empiezas a hacer esto? Pues el pesimismo se va a disolver y va a ser sustituido por el refuerzo positivo para que se materialice la imagen del éxito que tú tienes en tu mente. En psicología nos dicen que no tenemos los hijos que queremos, sino los hijos que decimos. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras les vamos dictando el guión a seguir a nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo, eres muy inteligente, sé que vas a salir adelante, creo en ti, refuerzo la esperanza, actuando como si lo que queremos para ellos ya estuviera presente. Tenemos que entender, la desesperación no es más que una imagen que está en nuestra mente. En realidad somos lo que decidimos pensar ante cualquier circunstancia. Y optar por ver el problema disuelto es sustituir la desesperación por la esperanza. Quinta sugerencia, cuando estés sufriendo, realiza un esfuerzo consciente para ver el lado bueno. O sea, si estás cayendo en el vacío y te agarras de un árbol que sobresale, si volteas para abajo te vas a llenar de desesperación, pero si volteas para arriba te vas a llenar de esperanza. Recuerda, no puedes con un ojo ver hacia arriba y con otro hacia abajo. Cuando volteas a ver hacia arriba, dejas de ver hacia abajo. Esta es una herramienta muy poderosa para eliminar la desesperación. Cuando te sientas muy afligido y parezca que las cosas van de mal en peor, párate un instante. Voltea hacia arriba. Voltea hacia Dios. Escucha su voz. Permanece abierto a la aparición de algo bueno. Y mientras, el drama de la desesperación se va evaporándote. Entrégate en silencio al amor de Dios. Eso te va a dar energía para superar la desesperación y al mismo tiempo crecer. Cuando te desprendes de los pensamientos de desesperación, es cuando permites al Espíritu Santo actuar en tu vida, que te va a llevar a encontrar soluciones espirituales a tus problemas. Cuando en medio del sufrimiento te parece imposible pararte, recuerda los momentos pasados que te parecieron traumáticos y que ahora al mirar atrás consideras una de las experiencias de crecimiento más valiosas en tu vida. Yo he visto a muchos exalcohólicos
que bendice en su embriaguez. La persona rica ensalza su anterior pobreza. El paciente con el corazón recuperado valora la experiencia de la enfermedad. La pareja feliz ensalza su separación. Cada ocasión desesperado ha servido para situarte en un lugar de tu vida más elevado, más feliz. Por lo tanto, ten ánimos y te motivo a que dejes de vivir cualquier experiencia vital con desesperación. Imagínate a ti mismo mirando este momento concreto dentro de un tiempo y utiliza la esperanza de crecimiento a partir de esa experiencia para dejar de autocompadecerte. Deja la desesperación, transfórmala en gratitud por la oportunidad que en verdad representa. De hecho, la oración de San Francisco concluye diciendo: muriendo nacemos a la vida eterna. Sugiero que en la muerte de un momento de desesperación, deja que se produzca un nacimiento espiritual. Cuando ves la desesperación como una bendición, vas a alumbrar el elixir de la esperanza. Sexta sugerencia: no seas una caja de resonancia de las historias tristes de los demás. Algunas personas les gusta mucho recitar historias de desesperación y desastre, y no se diga ahorita en este tiempo de la pandemia y del COVID. Y cuantos peoran los detalles, más parece deleitarse en su relato. Yo siento que en muchos aspectos esta es una forma de llevar la desesperación a tu vida y a la de los demás. Cuando te bombardean o dejas que te bombardeen con este tipo de relatos, haz de saber a las personas que tú prefieres hablar de lo bueno que tiene la situación. De verdad, deja de andar buscando las noticias amarillistas y de estarlas transmitiendo, porque en vez de sembrar esperanza, vas a sembrar desesperación. 7. Practica el arte de ser un eterno optimista. La gente suele burlarse de los eternos optimistas, pero qué mejor papel que el de alguien cuya presencia inspira esperanza donde antes predominaba la desesperación. 8. Insiste en actuar como si fuera imposible fracasar. Me gusta esta cita de Louis Pasteur. Decía: déjame contarte el secreto que me ha llevado a mi objetivo. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Te sugiero que te vuelvas un perro furioso defendiendo un hueso llamado esperanza. Aférrate a este hueso llamado esperanza, pase lo que pase, y cualquiera que sean los obstáculos y fracasos que antes te causaban desesperación, acuérdate, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Para Dios no hay nada imposible. Y lo que nos dice en Romanos 13:12, la noche cuando está muy avanzada significa que el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Te invito de verdad a vivir estas 3 virtudes cardinales teologales: amor, fe y esperanza, pero sobre todo la esperanza, practícala. Empieza a practicarla hasta que se vuelva un hábito en tu vida, para que jamás el desaliento, la desesperación o la depresión vuelvan a ser presa de tu vida. Que Dios te conceda la capacidad de aprender a vivir en Él, aprender a caminar de la mano de Él, para que el Espíritu de Dios te llene de una alegría permanente y de una esperanza continua. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme.